Bueno, ¿qué hacemos, Pablo? A ver, por favor, manden buena energía a ver si nos podemos. Dios. Si alguno de los que se está sumando está informado. Bueno, Ay, no te puedo creer. finalmente, finalmente, Dios. Por favor, nunca me pasó una cosa así. No, a mí tampoco, a mí tampoco. Igual sé de gente que hace vivos y me contó que se le cae el Instagram seguido con los vivos. Ah, Así que mirá, bueno, nunca me pasó, eh, pero sí, también sabrán, sabrán todos entender. Sí, claro que sí. Además, se quedan, vuelven y vuelven, así que gracias a todos. Bienvenido, Pablo, qué Ahora sí, bueno. sí, sí, sí. Le estuve Ya, pidiendo acá al maestro un instante santo. claro, claro. Si no él, si no es él, ¿quién? Así es. Bueno, bendecida noche, gracias por estar acá. Yo les estuve contando algunos, ya no sé qué salió al aire, qué se escuchó o no, que hoy vamos a hablar, claro, fueron como 5 intentos, no sé. Eh, Vamos a hablar sobre esa faceta prácticamente desconocida, ese aspecto que no figura en ningún lado acerca de la vida de Jesús como hombre, ¿no? Como Porque hombre, sí. más allá de todo, bueno, eligió venir con un traje biológico, con este traje físico, y me imagino que no debe haber sido fácil para él tampoco. No, 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 no. Aunque nosotros pensemos de que él era perfecto y que tenía todo resuelto, no, no No, es así. me imagino que muy por el contrario, quizás le resultó mucho más difícil que a nosotros por la potencia que traía, ¿no? Pero bueno, esas ya son mis presunciones, así que acá el que sabe sos vos. Contanos, ¿por dónde empezamos, Pablo? ¿Empezamos por el Y nacimiento? empecemos por el principio. Claro, Sí. Es dale. una vida muy, muy rica, muy, muy intensa también, ¿no? Bueno, él nace en lo que nosotros conocemos como Belén, que es Bethlehem, que en ese momento pertenecía a, al territorio de Israel, pero hoy es lo que conocemos como Palestina, ¿no? Ajá. Eh, Sus padres, de todas maneras, eran oriundos digamos, de otras zonas, ¿no? Eh, Su padre, que era Yosef, era de Nazaret, y su madre, Miriam, eh, era oriunda de toda la zona digamos, de Galilea. La madre de él, Miriam, bueno, ella pertenecía a una familia de tradición esenia. Los esenios son judíos, eran judíos, mejor dicho, pero místicos, no religiosos. Es decir, buscaban la experiencia directa con Dios. Y llevaban una forma de vida alejados, digamos, del resto de la sociedad, vivían en las afueras, incluso algunos en el desierto, en cuevas. Y buscaban esto, la pureza para tener una conexión directa con Dios. Tal fue el caso, por ejemplo, de su primo hermano, al que conocemos como Juan el Bautista, por nuestra tradición, ¿no? Que se llevaban meses con el maestro. Él Juan también nació, nace de una familia seña. claro, claro, él era primo hermano por parte de madre Claro. de esa misma familia. Bueno, por el lado de su papá, Yosef, que era oriundo de Nazaret, Yosef pertenecía a una familia, digamos, que tenía por ascendencia directa era todo el linaje del rey David. En el pueblo de Israel hubo dos reyes muy importantes. Uno era David y otro fue Benjamín. Bueno, Yosef pertenecía a la descendencia del rey David, Ujú. por lo cual Yeshua, que ese es el nombre del maestro, era descendiente directo del linaje davídico. Ok. Yosef ya había tenido sus hijos, de hecho era más grande que Miriam,
estaba casado y había tenido 6 hijos, pero luego enviudó. Tenía unos 24, 25 años cuando enviudó. De hecho, tengan en cuenta que los judíos en aquel entonces, ya a partir de los 14 años, se podían casar. Ok. Sobre, Pablo, ¿se podían casar o era como una se obligación? podían y Claro, debían. Era como lo que, digamos, se estilaba, lo que y estaba bueno, bien, sobre todo estaba los bien que eran visto. más religiosos, ¿no? Claro, Porque los hombres, por lo general, eran los que decidían ser rabinos, o rabíes, que es la palabra correcta. Bueno, Yosef ya tenía sus hijos, tenía 6 hijos, y enviuda. Y luego se casa con Miriam, que tenía 16. tremendo. Bueno, el Me prim... Perdón que te Sí, interrumpa, pero hay algunas preguntitas. Es muy común encontrar esto, ¿no? Que las que nosotros conocemos como María, en realidad en los textos aparecen como Miriam. María es claro. como nuestra traducción actual del nombre Sí, original. ¿Cómo sabes es algo? como la versión latina, digamos. Latina del nombre, pero en realidad el nombre original es Miriam. Claro, el nombre del maestro, el nombre, o sea, como personaje histórico, ¿no? Porque una Ujú. cosa es la creencia en Jesús como Dios encarnado, como el Hijo de Dios, pero vamos digamos, a lo concreto, a lo que nos dice incluso la historia. Porque todos los historiadores se han puesto de acuerdo que también de que el personaje histórico, Jesús el hombre, existió. Sí, Porque incluso claro. hay gente que dice que es un mito. No, no es un mito. Porque Hay incluso pruebas. hay pruebas históricas de la existencia de él, como hombre. Después Ujú. cada uno puede creer o no, pero como hombre existió. Perfecto. Eh, bueno, entonces Yosef tenía sus 6 hijos en viuda y se casa con Miriam, que tenía 16. Yosef tenía entre 24 y 25. El primer hijo que ellos conciben, producto de una relación sexual, es Yeshua. Y Ok. luego de Yeshua tienen 2 hijas más. ¿Sí? Bien. Bueno, uno Derribando de los mitos. hijos, Derribando sí, mitos se llama sí. este live. Uno de los hijos, digamos, más conocidos, de acuerdo a la tradición, digamos, religiosa, fue el que nosotros, digamos, identificamos como Santiago, que era el menor de los hijos que tuvo Yosef con su esposa, su primera esposa, ¿no? Eh, los otros 3 que tuvo fueron Yeshua, estaba Ruth y me corrijo, el más pequeño de los hijos que tuvo con Miriam fue Amós, que Amós, dice el maestro, falleció de pequeño. Ah, mira, o sea que Yeshua Con tiene Miriam, dos claro, con hermanos, Miriam tuvo a Yeshua, a Ruth y a Amós. Esos fueron y los hijos que Amos tuvo con Miriam. Y falleció. previamente tenía otros 6, que ahora no tengo exactamente la lista con No, los nombres, no pero importa. uno de ellos, de hecho, se llamaba también Yosef, otro de ellos se llamaba Judá. Bueno, había una Miriam, también otra Miriam, porque los nombres Yosef, Yeshua, Miriam, eran nombres muy comunes. Claro, Incluso dentro de claro, la comunidad judía, el nombre Yeshua es un nombre común. claro. Yeshua en hebreo significa Yahvé salva. Ajá. Esa es la Wow. traducción del hebreo. Bueno, Pablo, entonces, perdón, sí, perdón. Yo te torturo con mis inquietudes. ¿Sabes algo con respecto a la fecha de nacimiento? Que es sí, un... Ok, sí. A eso iba. contanos, Bueno, ellos contanos. digamos, cuando Yeshua nace, se habían trasladado a lo que era Bethlehem, pero no para hacer base ahí, sino porque en realidad estaban camino de Alejandría, en Egipto. ¿Por qué? Porque como había una profecía de que iban a ser digamos, un Mesías, que ese Mesías, dice la profecía, era descendiente del linaje davídico, lo cual coincidía con Claro, el caso de Yeshua. Y claro. esta profecía decía que iba a ser un hombre muy justo, muy sabio, y que iba a tener potestad
sobre el poder militar, sobre el poder religioso, sobre el poder político y sobre el poder de Dios. Wow. Entonces, el que era el emperador en aquel entonces, bueno, dio la orden de que se asesinara a todos los niños. ¿Por qué? No porque él creyera en un Mesías que digamos, lo iba de una manera a destronar, sino porque como había mucha gente que creía en esto y esperaba, y el pueblo judío estaba oprimido por el Imperio Romano, bueno, cada vez el clima era más tenso, incluso había distintos grupos dentro del judaísmo, que eran los saduceos, que eran los judíos más ortodoxos, después estaban también los celotes, que era como si fuera un grupo guerrillero, que ellos también esperaban al Mesías para que sea su líder. Claro. Y así se iniciara, digamos, una pelea armada, porque la profecía que había sido lanzada entre 300 y 500 antes del nacimiento, él decía que iba a ser un líder militar. Oh, wow. Entonces, para evitar eso, para evitar, digamos, todo ese caldo de cultivo que detonara en una revuelta, en una, digamos, en una rebelión contra el poder del imperio, mandaron a asesinar a todos los bebés. Por si alguien creía que algún bebé de los que había nacido era el Mesías. Era posible, claro. Bueno, entonces ahí fue que ellos se trasladan a Alejandría, donde tenían familia, por parte de Miriam. Porque toda la tradición mística de los esenios también deriva de muchas cosas que ellos aprendieron en el exilio estando en Egipto. En Egipto. Por ejemplo, la vieja tradición de embalsamar los cuerpos. La traigo a colación porque esto después también tiene que ver mucho con el tema de la muerte de él. Bueno, entonces él nace en Betlehem, camino de Alejandría. Los primeros 4 años de la vida de él transcurrieron en Alejandría. Cuando las aguas se aquietaron, bueno, regresaron de nuevo a Israel y se establecieron en Nazaret, que es donde él, digamos, vivió hasta que a los 14 años decidió irse, medio escapado. Mientras tanto, ¿qué hizo? Llevó una vida normal, como cualquier niño. Tenía inquietudes, bueno, bastante profundas, ¿no? Con Dios. Y él recibió una educación en la sinagoga, como todos los hombres de la comunidad. Y él, bueno, incluso la formación era para que él fuera un jefe espiritual de la comunidad, es decir, un rabí. Rabí en hebreo significa maestro. Ajá. Bueno, entonces él todo ese conocimiento lo heredó. ¿Y cuándo nace él? Porque vos me preguntaste la fecha. Bueno, según lo que yo recibí por los dictados, él nace el 19 de marzo del año 753 del calendario romano. Ah, mira. Que sería para nosotros el año -6 de la era cristiana. No es que el calendario cristiano empieza con el nacimiento de Jesús, no. Se fijó un momento en la historia y se empezó a contar de ahí en adelante. Pero Jesús nació 6 años antes de cuando empieza a contarse desde el calendario cristiano. Por lo cual, si sacamos cuentas, porque volvemos a los datos históricos, esto está recogido en actas que elaboraban los romanos y que incluso se conservan en museos del Vaticano. Jesús fue condenado a la crucifixión y muerto en el año 30 de nuestra era. Si él nació 6 años antes del comienzo de nuestra era, cuando murió tenía 36, no 33. Claro. Y sí empezó a predicar 3 años antes, es decir, a sus 33 empezó a predicar. Ok. Hay algunas versiones por ahí que dicen que nació el 7 de octubre, por eso te pregunto. No, nació. Yo me remito a esta información. De hecho, después me entero yo, que no lo sabía, porque yo no soy practicante, si bien estoy bautizado como católico, la verdad me tienen sin cuidado todas las prácticas, los rituales, la liturgia católica. Claro. Después me entero que el 19 de marzo es una fecha que le asignaron como una manera de conmemorar a José, a Yosef, mira. al papá. Mira. Bueno, yo creo que eso no fue
Casual, inocente. claro. Yo creo que fue para, bueno, justamente, eh, tapar una cosa con otra. ¿Por qué Seguramente. se dice que él nace el 25 de diciembre, perdón? Porque justamente el 25 de diciembre era una fecha donde algunos pueblos paganos celebraban al dios Mitra. Entonces, cuando Pablo de Tarso, o al que conocemos como San Pablo, él buscaba convertir a la mayor cantidad de personas posibles a, eh, a lo que era, digamos, el movimiento que seguía las enseñanzas de Jesús, él lo que hizo fue, de alguna manera, también apropiarse de fechas de otras tradiciones para que, como una manera de terminar de convencerlos. Claro. Entonces ahí es donde se fijó. El 25 de marzo, de diciembre, perdón, se celebraba el dios Mitra para algunos pueblos paganos. Pero eso, bueno, fue mucho más eh, eh, posterior en el tiempo. Volviendo a los 14 años del maestro. Bueno, a los 14 años, Yeshua ya estaba listo para casarse. De hecho, lo que él dice es que lo querían casar. Bueno, ¿qué opción tuvo él? Ninguna. Entonces, lo que decidió fue escaparse con 14 años. Y Okay. se escapó rumbo a Oriente, porque él sabía que en Oriente había una tradición bastante larga y profunda en cuanto a distintos conocimientos espirituales. Pensemos que, por ejemplo, el Buda había vivido casi 2000 años antes que él, por lo cual ya el budismo, eh, no propiamente llamado así, pero los que eran seguidores de las enseñanzas del Buda, bueno, ya desde hacía casi 2000 años, eh, eso, ese cuerpo de conocimientos se transmitía de Ya forma estaba oral. Y instalado. también, Claro. claro, y también estaba toda la tradición que correspondía más a los pueblos de la zona de Nepal, de Pakistán, bueno, la India, con Claro. ya todo el tema del hinduismo. En la zona de Nepal, Pakistán, también estaba toda la cuestión esta de los Vedas. Bueno, entonces él se escapa siguiendo una caravana de mercaderes árabes, lo sigue. Y ahí fue Okay. rumbo para Oriente. Pero no, digamos, no hizo base en un solo lugar. Vivió desde sus 14 hasta sus casi 32 años dando vueltas por Oriente. Como un Bueno, nómade. todo ese tiempo, ¿qué hizo? Aprendió, Claro, aprendió. claro. Se acercó a los maestros espirituales de esa época, de esos lugares. Por eso hay tanta tradición oral recogida en manuscritos que tienen los monjes budistas en el Tíbet, sobre un joven que venía de Occidente y que se hacía llamar Isa, y que era un sanador. Bueno, yo en un momento, en la India también hablan del profeta Isa, que venía de Occidente y que era un joven. Yo una vez le pregunté al maestro por qué Isa, y él me explicó que Isa en hebreo significa promesa, y que como él se sentía una promesa de profeta y no un profeta hecho y derecho, se hacía llamar así. Qué maravilla. Pablo, ¿vos tenés información al respecto de si Jesús, desde sus primeros años, vos nos contabas que se fue formando como un judío más, ¿él era Sí. consciente de su naturaleza, de su verdadera esencia o todavía no? No, no completamente. Por eso es Ok, que él necesitaba aprender, porque él, por un lado, aprende en la sinagoga, como todos los judíos, hace la formación para ser rabino, rabí, esa es la denominación correcta. Y además había heredado toda esta, digamos, todos estos conocimientos por tradición correspondiente a la familia materna, los esenios, que eran místicos. Y claro. él, muchas de las cosas que practicaban los esenios, también las practicaba. Por ejemplo, el tema de ir vestido siempre de blanco, eso era una tradición de los esenios. El tema Mira, de las abluciones, ¿qué son las abluciones? Los lavados constantes del cuerpo. Por lo general, los judíos, los más ortodoxos, no cuidaban mucho la no lo higiene. practicaba, Bueno, no. él sí, porque él eso lo había tomado de la tradición esenia. Mira. Las imágenes donde Jesús aparece haciendo así son muy conocidas. Bueno, ese era el saludo esenio. Ah, mira, Bueno, entonces toda esa herencia él la tomó. Y además de los esenios se decían que eran sanadores.
eran claro, vegetarianos. vegetariano. Bueno, Sí. Jesús no es que era vegetariano, la dieta de él la hacía en base a observar la Torá. Los alimentos que él no comía eran los que la Torá dice que no se tienen que comer. Pero Ujú. bueno, obviamente él después en su desarrollo como hombre, a medida que iban pasando los años, empezó a llevar una forma de vida más basada en una dieta verde. Sobre todo por todo lo que aprendió y lo que se empapó en su estadía en Oriente. En Oriente, claro, claro. Bueno, entonces, volviendo su etapa en Oriente, que son los años perdidos, como le llaman, ¿no? Bueno, ahí él Totalmente. estuvo ahí aprendiendo y empezó a hacer sanaciones. Y en base a todo ese trabajo espiritual, a la meditación, en India de hecho hablan del profeta Isa como que no solo era un sanador, sino un gran meditador. Y hay incluso imágenes, pinturas alegóricas, donde está este profeta bajo un árbol meditando. Y si esas imágenes las buscan, van a ver que coinciden con la imagen que nosotros tenemos de Jesús, ¿no? En el inconsciente colectivo. El hombre de barba, pelo largo, bueno. Lo mismo los tibetanos. Los tibetanos lo describían también de esa manera. Hay imágenes del profeta Isa meditando en el medio del bosque. Voy a, Eso bu- es una las voy a imagen, buscar. sí, pueden googlearla, sí, sí, sí. Yo de hecho la imagen que es muy, muy famosa en la India del profeta Isa la compartí hace poco, aquí por Ajá, Instagram, ok. donde se ve, bueno, entonces llegó un momento en que él, digamos, es como que despertó parcialmente su mente. Y ahí es donde emprende la vuelta a casa. Ok. Bueno, y regresa. Cuando regresa, empieza a predicar. Y como él estaba formado como un rabino, eso era lo que lo habilitaba a poder predicar. Porque solo podían predicar los que eran jefes espirituales de la comunidad. Para eso había que hacer una formación. Por eso en los textos de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, se dice que la gente le llamaba maestro, porque no era una forma cariñosa llamarle, sino porque eso era un título. Él tenía una formación como tal, rabí, que es lo que nosotros tenemos como rabino. Jesús Como era un rabino, rabino, claro. era un rabino. Y él pertenecía más a la línea farisea. Los fariseos eran unos rabinos que eran libres pensadores y que cuestionaban, digamos, tenían su propia interpretación de la Torá. Claro, Entonces, eso te iba a después, preguntar, porque él era un claro, rabino él nunca ortodoxo, él dejó de venía con no, todo su él bagaje. tenía una línea más farisea, Claro, porque él no era ortodoxo. Los claro, ortodoxos eran los saduceos, que son los que lo querían sí, ver colgado. claro, Pues después vamos a hablar de eso. Bueno, él era más, entroncaba más en la línea farisea, que discutían mucho, ellos buscaban cada uno su interpretación de la Torah, pero sin dejar de observarla. Por eso él claro. decía que no venía a negar la ley, sino a reinterpretarla. Tiene que ver con esto. Bueno, cuando él regresa empieza a predicar como rabino y ahí es donde empezó a seguirlo la gente. Además, ¿qué hacía? Sanaba. Pero esas sanaciones tenían que ver con el hecho de que él despierta su mente. ¿Qué es despertar su mente? Bueno, lo que él cuenta es que toda esta búsqueda, desde tan joven que él emprendió, la búsqueda de Dios, tenía que ver con el hecho de que lo que él veía en el mundo lo hacía sufrir mucho. Y que lo que más tuvo, digamos, a lo que más tuvo con lo que más tuvo que trabajar en soltar, porque tenía apegos como todos nosotros, era los apegos familiares. Entonces, llegó un momento en que su mente se despertó parcialmente, producto de que él tenía la necesidad de ver las cosas desde otro lugar, de otra manera, como dice, por ejemplo, en un curso de milagros. Hay otra manera de ver las cosas. Y en esa necesidad, en ese pedido que hizo digamos, como cuando uno a veces desesperado piensa,
esto tiene que tener otra manera Otra forma. claro, de transitarse. Necesito, como cuando uno a veces a Dios le hace esos pedidos de la desesperación, bueno, producto de esos pedidos, que son a veces hasta inconscientes, sucedió un día que él dice, empezó a escuchar la voz que habla por Dios. La voz que habla por Dios es el Espíritu Santo. Entonces, fue el Espíritu, de manera directa, quien lo empezó a guiar. Ahí es donde su mente se despierta parcialmente, no completamente. Ajá. Y empieza a sanar, porque él empezó a darse cuenta que en realidad todo esto es una ilusión. Y como él empezó a renunciar, a deshacer las ilusiones que sostienen las leyes de este mundo, bueno, podía justamente romper Claro. las leyes que sostienen este mundo. Lo que nosotros entendemos como milagros son correcciones en nuestra percepción y eso altera las leyes ilusorias de este mundo. Por eso él sanaba. ¿Por qué? Porque él había dejado de creer en la enfermedad. Claro. También dejó de creer en la ilusión del cuerpo, dejó de creer en la ilusión de la separación, de que estamos separados unos de los otros, dejó de ver ataque, porque eso es parte también de la ilusión de saberte vos un cuerpo y yo otro cuerpo. Y como yo soy un cuerpo y puedo deteriorarme, bueno, siempre estoy en peligro. La muerte forma parte también de todo ese sistema de creencias ilusorio. Nosotros morimos, dice él, porque nos convencemos de que como cuerpo nos vamos a deteriorar y enfermar. Entonces, como nos convencemos de eso, nos enfermamos y nos morimos. Pero el momento que abandonamos un cuerpo y seguimos vivos, porque el ser no muere nunca, date cuenta que la muerte no existe. Claro. Entonces, nos morimos porque creemos en la muerte. ¿Quién niega la muerte? ¿Quién puede negar a la muerte? Nadie. Es una creencia que es, creo que es Universal. lo más real para todos. Yo no puedo. Él dice que si pusiéramos a la muerte en duda por un minuto, la podríamos abolir. Hablando de la muerte del cuerpo físico, De la muerte, sí. porque una Porque cosa nosotros es él dice que ni creer, siquiera nosotros, no es que no solo no somos un cuerpo, sino que ni siquiera habitamos en el cuerpo. Y que el cuerpo es una manifestación de sabernos como espíritus separados uno de los otros, cuando en realidad somos todos fragmentos de una parte de la mente del Hijo de Dios que se sabe separada del Padre y que por culpa se dividió en cientos de miles de millones de fragmentos para transferir esa culpa y el miedo a ser castigado por el Padre. Entonces, como yo ahora me sé un individuo, y vos también, en la creencia que estamos separados, aunque no tengamos cuerpo, manifestamos un cuerpo, que es de la misma manera que manifestamos las circunstancias en nuestra vida. Pero dice él que nosotros, como mente, es decir, como conciencias, no habitamos el cuerpo. Entonces, el cuerpo es algo que justamente manifiesta nuestra creencia en estar separados. Y como creemos que somos un cuerpo, nos convencemos de que estamos separados y que somos un cuerpo, porque el cuerpo viene a confirmarnos nuestra creencia en la separación, creemos que ese cuerpo obviamente puede morir, porque dice el que solamente muere y se deteriora lo que es una ilusión. Nada que Dios haya creado puede morir. claro. Y lo único que Dios creó es a su Hijo. El resto de todo lo que existe, lo que nosotros entendemos como el mundo o el universo físico, es parte de esa proyección de ese Hijo que decidió dormir y soñó toda esta película. Es tremendamente fuerte y disruptivo lo que estás contando. Claro. Bueno, esto es lo que él enseña. Total. Sí, bueno, yo obviamente poder asimilar esto me llevó tiempo. Claro, por No eso es que digo, lo aprendí en una tarde. Lo estás Bueno, contando como si fuera lo más normal del mundo. el universo físico es una creación de la mente del Hijo. Todo lo que nosotros entendemos como el cosmos, los planetas, la naturaleza, con su belleza, todo eso es una creación del Hijo de Dios. Y nosotros somos como células de ese Hijo. Y nos creemos separados unos de otros. Bueno, entonces cuando él vuelve a Israel, empieza a predicar,
y empieza a hablar de un Dios que es solo amor, a diferencia de lo que predicaban, por ejemplo, los saduceos, que eran los ortodoxos. ¿Por qué? Porque siempre todo partía de la creencia en un Dios que castiga, en la culpa, en el pecado, ¿para qué? También para generar dominio sobre Claro. las mentes de la sociedad, porque eso también era, digamos, el fin de eso era que no solo vos te sintieras pecador, sino que quisieras purgar tus pecados. Y la única manera de purgar los pecados era yendo al templo y ofreciendo un sacrificio, que era degollar un cabrito. Pero el cabrito lo tenías que comprar adentro del templo. Y cuando él aparece y empieza a predicar, y dice, por ejemplo, cosas como que no existe el pecado, que Dios solo es amor, y que el reino de Dios no se compra ni se vende. Bueno, entonces, Claro. ¿cómo no lo iban a querer ver colgado? Le desarma el negocio, que Encima, ya estaba armado. encima era un rabino, Claro. lo cual, como él tenía potestad para poder ejercer como tal, bueno, era un problema, porque solo podían predicar los que eran rabinos. Y una de las condiciones que se le pide a un rabino para ejercer como tal es que esté casado y tenga hijos. Ajá. Por lo cual, bueno, ¿esto qué quiere decir? No hay manera que él no haya tenido a su mujer y a La sus esposa. hijos. Su Bien. mujer no era una prostituta, era una mujer que pertenecía por descendencia directa al linaje del rey Benjamín. Ok. Así como Él él pertenecía descendía de bueno, David, claro. era una mujer de familia real. Noble, claro. Bueno, que había tenido la posibilidad de acceder, que para ese momento era lo inusitado, al estudio, porque las mujeres no estudiaban, se dedicaban solo a la crianza de los hijos y a las cosas de la casa. Bueno, esta mujer, Miriam de Magdala, bueno, era hija de un noble y había accedido a estudiar, tenía mucho conocimiento, se sabía prácticamente como la palma de su mano la Torá, cosa que eso era, obviamente ella Rarísimo. estudiaba en secreto, Claro. porque su padre le permitía acceder al conocimiento. Y era una mujer también fuera de serie porque tenía otras inquietudes. Ella no sentía que no estaba para tener hijos y casarse. Y Tremendo. producto de ser tan distinta, y piensen sitúense en el contexto digamos, de ese momento, de ese lugar, donde la mujer estaba tan oprimida. Obviamente ella vivía eh, sus inquietudes, su búsqueda personal, desde un lugar también de mucho tormento. Y eso la llevó incluso a sumirse en una crisis existencial, depresión. Bueno, ahí es donde entra en contacto con él cuando él llega a Magdala a predicar. Y en ese momento todo padecimiento, sea mental o físico, siempre se lo atribuía a dos cosas, o a la posesión demoníaca o a un castigo de Dios. Bueno, Claro. de ella se decía que estaba poseída o Los siete posesa, demonios. claro. No, tenía depresión. Claro. Bueno, ¿y él qué hizo? Fue a hablar con ella, eso es lo que dicen que la curó. Claro. Bueno, ¿qué pasó? Cuando ella entró en contacto con él y luego lo empezó a escuchar predicar, dejó todo y se fue a seguirlo. Porque encontró a alguien que no solo la escuchó y la entendió, sino alguien que le dio un lugar. Bueno, y esa mujer pasó a ser no solo una seguidora primero, sino después una discípula y luego se convirtió en su pareja En su y se mujer. casaron. ¿Cuándo se casaron? En las famosas bodas de Caná, de las que habla el Nuevo Testamento. Las bodas de Caná son las bodas de Yeshua con Miriam. Y tuvieron una hija que se llamaba Sara, y al momento en que él muere, ella está embarazada de su segundo hijo, que se llamaba Efraín. Ok, Era un o niño sea que que él, obviamente, él, son dos dos. hijos tuvieron, pero al segundo hijo él no lo conoció, porque ella estaba embarazada cuando él murió. Ok. Ahí Ahora nos bien, metemos en otro tema. volviendo a la parte más humana de lo que él dice, es que él también tuvo que renunciar sí, o deshacer muchas ilusiones propias del sueño
de este mundo, ¿no? Donde, por ejemplo, la ilusión de que somos un cuerpo, la ilusión de que necesitamos alimentarnos, la ilusión de que necesitamos cobijarnos. Bueno, él también tuvo que renunciar a todas esas cosas. Pero eso fue un proceso, no fue de un día para otro. Cuando se habla de los 40 días en el desierto, donde él venció las tentaciones del demonio. Bueno, en realidad lo que él explica es que esos 40 días fue un tiempo que él se quiso tomar, se fue al desierto porque era lo propio que hacían los esenios. Los esenios hacían ayunos, los esenios vivían en el medio del desierto, sabían cómo sobrevivir, podían hacer ayunos de esto de 40 días. Bueno, él se fue al desierto con qué fin? Terminar de vencer todos los apegos propios de los seres humanos, entre los que estaba el amor a su familia, que obviamente su familia no compartía y no esperaba eso para él. Nunca lo entendieron, salvo su hermano Santiago, que fue el que lo siguió. Su padre, por ejemplo, muere cuando él todavía era joven, y esto fue antes de que él se marchara a Oriente. Porque también de Yosef en un momento no se habla más, bueno, murió. Incluso él dice que murió en un accidente, porque el padre de él era carpintero, pero los carpinteros en ese momento también se dedicaban a lo que era la construcción de casas, de barcos, bueno, eran como casi arquitectos. Mira, igual por lo que vos nos contaste, ya era grande cuando se casó con Miriam, porque ella Claro, y tenía 34, creo que 32 dijiste. años, 32 Claro, años. claro, ya Bueno, era grande para esa por época, así eso, que su familia pensaban que estaba loco, no compartían nada de lo que hacía, salvo Santiago, que fue su madre recién empezó a entender la magnitud de lo que él vino a hacer cuando él murió. Una mira, de las que más se oponía a lo que él hizo y predicó era su madre. wow. A diferencia de lo que esto es lo que él cuenta. O sea que, por lo que vos nos contás, María no traía esa No, no potencia, es así. digamos, por llamarlo de No. alguna De forma. hecho, No. hay algo de esto que se cuenta como entre líneas en el Nuevo Testamento. Hay una anécdota que recoge uno de los evangelios donde había un montón de gente que había ido a verlo a él predicar y estaban en la casa de su madre, que también se llamaba Miriam. Entonces su madre llega con sus hermanos y estaba abarrotado de gente, no podían entrar. Entonces ella le hace saber a alguien que reconoció ahí entre la gente, deciles que están su madre y sus hermanos aquí. Entonces empiezan a hacer correr ese comentario hasta donde él estaba dentro de la casa, porque imagínate que vos llegás a tu casa y Claro, tenés claro, 300 personas y no podés ni entrar. Bueno, entonces claro. cuando a él le dicen, maestro, está tu madre y tus hermanos afuera, y él lo que les dice a los que están ahí rodeándolo, cuando le transmiten esto es, mi familia son los que están aquí conmigo. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Claro, Que él sentía familia a los que lo seguían. a ¿Por qué? todos. Porque su familia no lo entendía, además. Bueno, Wow. entonces cuando él dice que pasó esos 40 días en el desierto, fue para terminar de vencer todas estas ilusiones, todos estos apegos, todo lo que su familia esperaba de él, y que él obviamente no podía casarse con eso, no podía, Satisfacerlo, claro, claro, porque él tenía otras inquietudes y había decidido atender la llamada de Dios, ¿no? Escuchar la voz que habla por Dios, como dice él. claro, claro. Bueno, entonces, habiendo deshecho casi por completo todo el sistema de pensamiento del ego en el que se basa este mundo ilusorio, él no podía seguir comprando eso, seguir comprando la ilusión de que era un cuerpo, de que tenía que trabajar para subsistir, porque justamente una de las características del Hijo de Dios es ser infinitamente abundante. Nosotros creemos que si no trabajamos, no sobrevivimos. Bueno, entonces, las tentaciones que él venció, las tentaciones del demonio que él venció en el desierto, son todos esos apegos y todas esas ilusiones que nosotros seguimos sosteniendo. Eso es lo que él venció. Bien, Y o sea, cuando terminó de culminar ese proceso,
Bueno, ahí es cuando volvió y con toda la potencia empezó a hacer lo que hizo. La sanación, no solo la prédica, sino las sanaciones. Que las sanaciones consistían en explicarle, sobre todo a los enfermos, que la enfermedad no es real. Él les enseñaba a dejar de creer en la enfermedad. Y cuando les enseñaba a dejar de creer en la enfermedad, se sanaban. ¿Por qué? Cuando él solamente aparecía, mucha gente se curaba. Porque la enfermedad, se deshacía delante de él porque él no creía en la enfermedad. ¿Y por qué él perdonaba a todos? Porque él veía en todos a una parte de ese Hijo de Dios. Claro. Él veía a todos inocentes. Por más que esas personas, algunos se manifestaran desde la interpretación que le da este mundo, como lo peor: asesinos, violadores, prostitutas, Ladrones, sí, claro. ladrones. Bueno, por eso él se rodeaba siempre de los peores, entre comillas, porque justamente él decía que son los médicos son los enfermos los que necesitan del médico, no los sanos. Sí. Es decir, bueno, es a esos a los que yo tengo que ir a ver para hacerlos despertar. Bueno, entonces llegó un momento en que lo que él transmitía se hizo muy peligroso, porque atentaba contra el status quo de los rabinos más ortodoxos. Claro. Entonces ahí, ¿qué hicieron los saduceos? Porque al Imperio Romano le tenía sin cuidado lo que dijera este loco. Claro. Entonces, fueron a verlo a Poncio Pilatos, que era el procurador romano en Judea. En ese momento Israel se llamaba Reino de Judea, porque una gran parte de la población de Israel estaba en el exilio, y ahora era el Reino de Judea. Bueno, entonces fueron a decirle que este loco, con las cosas que él decía, estaba gestando una revuelta contra el imperio y que había que pararlo. Porque no solo lo que decía eran blasfemias, sino que estaba de alguna manera alentando a que la gente se levante en armas contra el imperio. Bueno, por eso lo fueron a buscar, lo apresaron, lo flagelaron brutalmente y después lo condenaron a la muerte en esa cruz. Y él muere efectivamente en esa cruz. Sí, a ver, espera, antes de meternos ahí, que es un punto apasionante, digo, vos nos estás contando que las sanaciones que él hacía era porque él le explicaba a la gente, le enseñaba a la gente que la enfermedad no existe, que es una ilusión de la muerte. O sea, él te manifestó que esas sanaciones eran por eso, o sea, no tienen que ver con su sola presencia, con la potencia de su energía. No, porque, No, ¿sabes por qué? Porque es la realidad de lo que somos, no es a lo que adquirimos. La diferencia entre él y nosotros es que él, al despertar su mente, recordó lo que todos somos, porque justamente todos somos fragmentos de ese hijo. Lo único que Dios creó fue ese hijo, y lo creó igual que el espíritu. Entonces, todos somos fragmentos de ese hijo unigénito. Él lo que hizo al despertar su mente, producto de todo ese proceso de años, fue recordar. Entonces, como recordó, empezó a vivir en coherencia con eso. Y como vivía en coherencia con eso, curaba. Y como vivía en coherencia con eso, no necesitaba dormir una gran cantidad de horas. No necesitaba comer, alimentarse como la gente cree que si no se alimenta, se muere. Porque él ya había vencido todas esas ilusiones al despertar su mente. Y la abundancia también, obviamente, una de las características del Hijo de Dios, por ser un símil del Padre, es ser abundante. Entonces, cuando se habla de los prodigios, de la multiplicación de los panes y los peces, bueno, tiene que ver con eso. Él, digamos, rompía las leyes que sostienen este mundo. Y él lo que le decía a quienes lo seguían era que todos iban a ser capaces de las mismas obras que él. Y que les decía, ustedes son dioses en potencia, por esto mismo. Por eso él hace tanto hincapié en que
nosotros vamos a ser como Él en algún momento, que eso es inevitable, porque somos el Hijo de Dios todos. Bueno, nosotros vamos, más tarde o más temprano vamos a ser capaces de las mismas cosas que Él y demás. ¿Por qué? Porque esa es la realidad de lo que somos. Qué diferente hubiera sido la No, historia si lo hubiéramos aprendido en aquel momento, ¿no? Hoy, claro. tremendo, No, tremendo. aún hoy, Sí, con toda, digamos, con todo el conocimiento y, digamos, la tecnología incluso de la que nos mm, podemos servir, seguimos durmiendo, sí, porque sí, seguimos creyendo en el pecado, seguimos creyendo en la culpa. Él dice que Dios es solo amor, por lo cual Dios no puede castigar. La creencia en la culpa, en el castigo y en el pecado son creaciones de nuestra mente por sabernos culpables. ¿Culpables de qué? Porque ese hijo, cuando decidió dormir, se sintió culpable. Entró, dice, en el sueño, y el sueño tiene como dos fases. La primera fase fue cuando soñó esa realidad donde estaba separado del padre, porque el padre le dijo que nunca iba a poder separarse de él. Y como lo sintió una imposición, decidió dormir, porque no podía irse a ningún otro lado, no se podía independizar, porque Dios es la totalidad. Donde Él fuera, y estaba Dios. estaba en Dios. Entonces decidió Claro, soñar una realidad donde Dios no entraba. Y eso en un primer momento lo hizo sentir culpable. claro. Entonces, esa culpa lo llevó a tener miedo, miedo de que el Padre lo castigue. Entonces decidió entrar en una segunda fase de ese sueño, que es una demencia, porque Jesús dice esto, que nosotros estamos dementes, que somos sonámbulos, y que caminamos por un mundo que es un corredor de la muerte, y que este es un mundo deprimente, que eso es lo que eso es lo que a él lo llevó a pedir ver las cosas de otra manera. Sí, Una esto definición, una lo dice definición él. más perfecta no pudo haber, no Incluso en pudo un haber. curso de milagros también hay algo de esto. Él lo plantea en estos términos. Bueno, Tremendo. entonces, hay una culpa inconsciente en todos nosotros porque ese hijo se soñó dividido en miles de millones de fragmentos porque se le hizo insoportable la culpa y el miedo. Y transfirió todo eso en estos fragmentos en los que se dividió, en los que se creyó dividir. Claro. Bueno, entonces hay una culpa inconsciente en nosotros a lo que es haber traicionado el amor de Dios. Y nosotros creemos que por eso merecemos ser castigados. Entonces, ¿por qué vemos culpables afuera? Porque la culpa es algo que sostenemos en nuestra mente. Yo no voy a ver culpa afuera si no existe la culpa en mi sistema de pensamiento. Y él dice que solo existe aquello, o sea, cuando te digo solo existe, solo es eterno, aquello en lo que Dios piensa. Lo único en lo que Dios pensó y creó es a un hijo que es igual a él. Todo lo demás es una falsa creación, una fabricación, ahí hace la diferenciación, de la mente creadora del hijo. Claro. Una ilusión. Entonces, si Dios es solo amor y nunca sostuvo en su mente, nunca concibió en su mente algo como la separación, como la culpa, como el castigo, eso no existe. Claro. Dentro del sueño sí es real, Sí, es sí, muy no, real. Como dentro de un sueño te persigue un monstruo, pero cuando vos te despertás del sueño el monstruo no existe. sabes que no es Dentro del así. sueño es muy real. Dentro del Claro. sueño la muerte es real. En la mente de Dios eso no existe. Y Él dice que nosotros nunca estuvimos separados del Padre, porque el Hijo es un pensamiento en la mente del Padre. Y un pensamiento no puede abandonar la mente que lo piensa. Entonces, nuestra idea de que nos separamos es parte de esa ilusión de estar separados. Y a su vez, como nos creemos separados, proyectamos eso por ser creadores, por ser una mente creadora, proyectamos eso afuera. Primero se manifestó como la creación de las leyes del espacio y el tiempo, luego como los cuerpos que creemos que ocupamos. Y luego viendo culpables, viendo ataque, viendo la escasez, viendo la enfermedad. Bueno, todo Y la eso es muerte. parte de esta ilusión. Bueno, todo eso es lo que él deshizo en su mente. Y por eso curaba, y por eso hizo las cosas que hizo.
Es de una entonces profundidad metafísica lo que estás contando, llegó un impresionante. Te cuento momento, que hay mucha gente llegó- agradeciéndote. bueno, genial. Llegó un momento en que fue demasiado peligroso, por eso lo fueron a buscar, lo apresaron, lo flagelaron y lo colgaron. Pero este aquí que él dice que nada de eso para él sucedió, porque él no veía culpables, él no veía ataque, él no veía enemigos, él no se sabía un cuerpo, entonces, ¿cómo no iba a seguir perdonando a todo el mundo? Aún la gente que se asustó por su mensaje lo llevó a terminar colgado en la cruz. Porque justamente como yo veo ataque, como yo veo peligro, tengo que atacar. O sea, me tengo que defender. ¿Y cómo me defiendo? Atacando. Entonces, como veían algo que era peligroso en él, lo decidieron colgar. Pero él no vio eso. Él no vio eso. Por eso él termina de despertar su mente por completo, dice, estando en la cruz y cuando él elige perdonar en lugar de condenar a los que lo habían puesto ahí. Porque él no veía culpables, no veía ataque, no se sabía un cuerpo. Entonces, si es más, él dice que no hay un otro, porque si todos somos fragmentos de ese único hijo, en realidad siempre estamos enfrente de nosotros mismos. Claro, Entonces, ¿quién me ataca? ¿Quién me claro. ataca? ¿Y qué están matando de mí si yo no soy un cuerpo? ¿Y cómo puedo haber yo sufrido si el dolor no es real, si el No cuerpo no es existe. real? Claro, Esa es nuestra interpretación de los hechos. claro, Él dice que eso es lo que nosotros interpretamos su muerte, pero que eso para él nunca pasó. Y que eso es la resurrección, cuando despierta la mente. No volver a la carne. Porque si yo vencí la ilusión del cuerpo, ¿por qué voy a querer claro, volver al cuerpo? claro. No, no tiene ningún sentido. ¿Sí? Impresionante. Claro. Bueno, esto es lo que él explica. Después lo que sucedió es que su mujer, con su hija y ese hijo que llevaba en el vientre, se exiliaron y se fueron al sur de Francia, donde ella siguió predicando hasta su muerte. Y mucha gente que la empezó a escuchar, a seguir, bueno, esas enseñanzas obviamente las continuaron. Ahí es como nace luego todo esto de los cátaros, que eran seguidores de las enseñanzas de Miriam de Magdala. Y los caballeros templarios, que era como un brazo armado de los cátaros, para custodiar, para proteger la descendencia de Mm, Miriam de Magdala y Yeshua, que, bueno, como para, digamos, los seguidores de Yeshua eran peligrosos. ¿Por qué? Porque algunos de los discípulos de él luego empezaron a contar otra versión de los hechos. ¿Para qué? Para ganar más adeptos. Entre ellos Pedro y entre ellos Pablo, ajá. que no se llamaban ni Pedro ni Pablo. Eso es como los Mira, conocemos nosotros. Bueno, ajá. entonces, para hacerse del poder, porque ustedes tienen que tener presente lo siguiente, el cristianismo como movimiento surge casi 200 años después de la muerte de Yeshua. ¿Qué eran los seguidores de Jesús? Judíos que seguían al rabino Yeshua. Pablo era judío, Pedro era judío. Claro, Jesús claro. no era cristiano ni creó el cristiano. Bueno, eran judíos que decidieron desenmarcarse, o sea, marcar la diferencia con el resto de los otros judíos. Es como decir, bueno, nosotros somos judíos, sí, pero somos seguidores de Yeshua. No queremos más estar con usted. Entonces ahora pasamos a llamarnos cristianos. Pero eran judíos. Jesús nació, vivió y murió como judío. Bueno, ahí es donde ese grupo de cristianos también empezaron a alimentar todos estos pensamientos antisemitas, que son la base, hasta el día de hoy, de muchas actitudes, de muchas acciones que sostiene gente que se dice seguidora de Jesús o creyente en Jesús, Claro, claro, que ven a los judíos como los malos de la película. Pero no claro. hay que olvidarse que Jesús era judío Eran y que judíos, Jesús claro, nunca dejó de ser judío. claro. Vivió observando la Torá toda su vida.
Su mujer era judía, sus hijos eran judíos. Bueno, claramente. entonces hay que tener muy presente esto, porque también mucha gente es como que mira a los judíos como los responsables. A ver, había un conflicto dentro de ese pueblo, sí, pero Jesús no dejó de ser judío y Jesús nunca condenaría a los judíos, porque Jesús no condenaba a nadie. A nadie, claro, claro. Pablo, Bueno, hay una, perdón que te interrumpa, dos cosas te quería consultar. Hay una versión que circula por allí que Jesús no murió en la cruz, sino que hubo una sí, serie de esos cuestiones son leyendas. que Él murió en la él cruz, murió ahí. sí, esto es lo que él dice. Y ahora vamos al tema del cuerpo. ¿Por qué a él lo bajan de la cruz? Porque a los que los crucificaban los dejaban hasta 3 o 4 días colgados. Ujú. Pero a él lo bajan porque cuando lo muere en la cruz, al otro día era Shabbat. Y Ah, en la tradición judía, en Shabbat no se puede tocar un cadáver. Entonces no lo podían bajar al otro día. al día siguiente, claro. Por eso lo bajaron a las horas. Y el cuerpo lo trasladaron hasta la finca de José de Arimatea, que era un rabino saduceo, pero que simpatizaba con Jesús. Y que era también un conocido de la familia de Jesús. El cuerpo lo pusieron en un, digamos, José de Arimatea tenía como un cementerio propio, un cementerio familiar en su Claro, pero finca. era un hombre Lo- poderoso, un Arimatea, hombre adinerado, bueno, adinerado. entonces, Mm. exactamente, lo pusieron ahí. ¿Y qué pasó? En esos 3 días lo que hicieron fue someter el cuerpo a todo el proceso de embalsamamiento, Ajá. porque la tradición esenia practicaba esto de embalsamar los cuerpos. Por eso se habla de que llevaron mirra, bueno, porque era todo el proceso por el cual embalsamaban el cuerpo. ¿Y qué hicieron luego con ese cuerpo? Lo sacaron, José de Arimatea, quien fue el apóstol Tomás, eh, también con consenso de su mujer, y decidieron llevarlo a tierra neutral. ¿Para qué? Para que los saduceos, junto con los romanos, no se hicieran del cuerpo, Claro, porque el maestro le decía, yo ya resucité y voy a volver. Entonces, para evitar de que el cuerpo siga siendo motivo de conflicto, lo que querían los saduceos era hacerse del cuerpo, claro. porque no sea cosa que lo saquen el cuerpo y estos locos empiecen a decirle que él resucitó. Bueno, ¿qué Claro, empezó a pasar? Eso, porque el exactamente. cuerpo Claro. se lo llevaron en barco ¿a dónde? A la India, Ah, porque mirá, era tierra neutral. Ahí el Imperio Romano no llegaba y además en un lugar donde Jesús, bueno, una parte de su corazón estaba ahí, estaba porque él ahí. vivió ahí muchos años. Claro. Bueno, entonces, cuando retiran el cuerpo, lo trasladan en barco allá y se lo entierra allá. En la India hay un santuario hasta el día de hoy del profeta Isa y ese santuario se puede visitar. La Iglesia Católica obviamente niega que ese sea el cuerpo de Jesús, que ese cuerpo está embalsamado hasta hoy. Y ese es el cuerpo de Jesús, el Bueno, que está pero sí, en Cachemira, en Cachemira. Cachemira. Claro. Está en O un sea, pueblito que se llama Srinagar, que es en la provincia de Cachemira, al norte de lo que es la India. o Y sea que ese ese santuario es, se puede visitar. sí, o sea que ese cuerpo sí es el de Jesús, el que está allí, Sí, pero son los restos de él. no es que él se haya ido y haya muerto a No, los él ochenta y murió en dos la cruz. años. Pero Claro, él no murió en sí por la crucifixión, porque los crucificados podían estar hasta 4 días agonizando. Él murió por la terrible flagelación que sufrió previo claro, a la crucifixión. claro, Es por claro, eso que él muere, que no resiste. claro. De hecho, la película que se hizo, La Pasión de Cristo, está basada en informes que hicieron científicos forenses en base a todo lo que quedó plasmado en el Santo Sudario en cuanto a lo que fueron las heridas que él sufrió. Bueno, de hecho, una de las cosas que el mismo Sudario arroja y que corrige a la tradición, a Jesús no lo clavaron por las manos, lo clavaron por las muñecas, porque si lo hubieran clavado por las manos se desgarraban las manos.
Para que claro, se sostuvieran los brazos, los clavaban por las muñecas. Incluso en el Santo Sudario, esas marcas están en las claro. muñecas, No en las manos. Hay versiones no que en las dicen manos. que en aquel entonces la cruz no era como la conocemos, sino que era como una X. Otros dicen que era como un palo directamente solo. La cruz ¿Sabes es algo una de cruz, eso? no es un Es, madero. ok, Y en las actas de los romanos que conserva el Vaticano, se habla de que él fue clavado en una cruz, ok. no en un madero. Entonces ahí hablamos de pruebas históricas. Por eso, pero la Ya va cruz más allá. como la conocemos, no La como cruz es una cruz, no como es una una X. cruz, no Claro, un madero o una X, es una cruz. ok. Porque además era muy común. ¿A quiénes clavaban? A los delincuentes y a los que estaban condenados por sedición. ¿Qué es la sedición? Los que fomentan una revuelta contra, Claro, contra el gobierno. claro. Eran condenados a muerte. O sea, él entonces empieza a predicar a los 33 más o menos. De hecho, se habla de que el 33 es como número maestro, implica siempre hacer un sacrificio. Y bueno, él tuvo que de alguna manera hacer un sacrificio decidiendo no llevar una vida como la que llevaban todos los hombres. De hecho, la Claro. palabra sacrificio en sí mismo, sacro oficio, Mirá, nos súper, está diciendo algo. Bueno, súper su interesante. familia, sus hijos, Eso te iba a preguntar. crecieron en Francia. Miriam de Magdala, ella no se fue sola con los hijos. La siguió Lázaro, la siguieron otras mujeres que eran seguidoras de Jesús y se establecieron allá. Por eso se habla, en Francia hay un pueblo que se llama Saint-Marie de la Mer, Santas Marías del Mar, porque se dice que Ujú. llegaron a Francia en barco. Ajá. Incluso se dice que la hija de ellos, Sara, que dicen que era de tez morena, también sanaba y que sanó a mucha gente. Por eso los gitanos veneran a una santa, Santa Sara, que parece como, la imagen es como una virgencita de piel morena. Jesús, no se olviden que nació en lo que hoy es Palestina, por lo cual rubio, ojos claros Claro, no era. no era, no, no, De claramente hecho, no. en los estudios que se hicieron en el Santo Sudario, lo que arrojan esos estudios es que él medía 1,91 m. O Sí, sea, no, sería una presencia así imponente, ¿no? tremendo. Estamos hablando de 1,91 m, bueno, era, sí, me imagino como, no solo por lo que transmitía, sino por la presencia física en sí misma. Entonces él siempre hace hincapié en esto de que nosotros vamos a llegar al mismo punto que está él, porque él partió del mismo punto en el que nos encontramos hoy. Entonces, si él dice, si yo pude, ustedes van a poder también, porque yo no tengo nada de distinto en relación a ustedes. Claro, Por eso quiere que lo veamos como un hermano mayor. Es como alguien que de alguna manera inició este proceso. Él dice que él vino a iniciar lo que conocemos como la expiación, que es esto de deshacer las ilusiones sobre las que se sostiene este mundo. Y que una cosa es despertar de este sueño y otra es iluminarse dentro del sueño. Por ejemplo, hubo otros que dice que se iluminaron, es decir, que se volvieron muy conscientes de que esto es un sueño. Pero eso no quiere decir que hayan despertado, como fue el caso del Buda. claro. Bueno, él dice que fue el primer hombre que despertó su mente. ¿Cómo es esa diferenciación entre despertar y El, deshacer? el- el el iluminado es el que se hace consciente que esto es un sueño. Sí, Nosotros en este momento estamos conscientes de que esto es un sueño. sí, Pero eso no significa que hayamos despertado el sueño. no, para Bueno, nada. el que despierta su mente, bueno, al despertar su mente, empieza a ver la realidad o sea, la verdadera realidad, el mundo real, que no es esto. Es como si vos te despertaras de esta pesadilla. Por eso él hablaba de estar en el mundo sin ser del mundo. Sin ser del mundo. Wow, De hecho, él habla del mundo claro, real con M y R mayúsculas, que no es esto. Esto es el sueño. Nosotros claro, podemos alcanzar un estado
o sea, cuando nuestra mente se despierta parcialmente, donde podemos llegar a vivir un sueño feliz, como vivió él al despertar parcialmente su mente. Y eso es lo que nos puede permitir ir deshaciendo de a poco las ilusiones, hasta que va a llegar un momento en que nuestra mente se va a despertar por completo y vamos a conocer el mundo real. Él dice que son 3 pasos, los primeros 2 pasos los damos nosotros y el tercer paso lo da Dios. Cuando despierta nuestra mente, dice que Dios sale a buscarnos. Es una manera de explicarlo, ¿no? ¿Y de qué es lo que vemos cuando despertamos nuestra mente? Que ahí abandonamos, o sea, no podemos sostener más ni la ilusión del cuerpo. El cuerpo cae inerte. Bueno, lo que vemos es lo que entendemos como el cielo. ¿Y qué es el cielo? Volver a recordar, volver a hacernos conscientes que nunca salimos de la mente de Dios. O sea, yo con todo esto me comprometí a eso, a despertar. No sé si lo voy a lograr. Pero yo me quiero ir de este mundo para no volver más. No quiero volver a este mundo. Claro, sí, Porque él dice que lo peor que nos puede pasar al morir es que tenemos que volver acá, porque si no despertamos nuestra mente antes de abandonar el sueño de que somos un cuerpo, otra vez vamos a manifestar un cuerpo por sabernos separados. claro. Y por seguir creyendo en las ilusiones de que tengo que comer, de que tengo que trabajar, de que me tengo que abrigar, de que necesito de otro cuerpo para sentirme pleno. Bueno, entonces, yo no quiero volver a este mundo. No, Este es un mundo deprimente. Por eso él dice que nada de lo que estamos viendo de este mundo es cierto y que no nos podemos convencer de que la gente que cree que la única manera de acceder a Dios es a través de la muerte. Bueno, eso es parte de la ilusión del ego. Nosotros no vamos a despertar porque abandonemos el cuerpo. por morirnos, claro. No. Pero el cuerpo nos ayuda, podemos usar el cuerpo, podemos reinterpretar la función del cuerpo para poder despertar. Él dice que el cuerpo es solo un medio de comunicación. Ajá. Bueno, por eso no tenemos que hacer un culto del cuerpo. Él dice que hay que quitarle importancia al cuerpo, porque ni siquiera habitamos este cuerpo. Y que nuestra mente no está dentro del cuerpo. Nosotros somos una mente y esa mente no habita en este cuerpo. El cuerpo es una... Claro, como lo que el cuerpo muchas veces hablamos del yo superior, o sea, que está como supracorpóreo. Sí, pero seguimos viéndolo como algo que es digamos, forma separado. parte de nosotros. Y somos nosotros. Claro. Digamos, lo que tenemos es un cuerpo, pero lo que somos es esa mente. Claro. Que eso no está dentro del cuerpo. El cuerpo es la manifestación de sabernos individuos, pero nosotros no habitamos. Entonces dice, cuando nosotros morimos, que mucha gente dice, ¿a dónde voy? No vas a ninguna parte, porque Dios es la totalidad. Y si Dios está en cada cosa, en cada parte, ¿a dónde vas a ir? Claro. A ningún lado, seguís acá. Pero despertás a la conciencia de que nunca te fuiste de la mente de Dios, porque sos un pensamiento dentro de la mente de Dios, un pensamiento único. Entonces, bueno, obviamente todo esto es muy disruptivo. Total, sí. Incluso él, como les compartí la semana pasada, la vez pasada, el encuentro pasado, de que él dice que mientras ocupemos un cuerpo siempre vamos a caer. Siempre vamos a caer. Siempre, o sea, esto de no nos dejes caer en la tentación es la tentación de no creernos las ilusiones. El único pecado es creernos las ilusiones. De hecho, la palabra pecado, traducida al hebreo, dice él, que es chet, significa error. Pero que todos los errores pueden ser corregidos. ¿Cómo se empieza a romper esta creencia tan arraigada, ¿no?, que tenemos? Bueno, hay que elegir. No se trata de poder. Él dice que no se trata de poder, se trata de querer. Hay que elegir. Hay que elegir escuchar
una sola voz, no se puede escuchar dos voces. La voz del ego, que es la que sostiene toda la ilusión de este mundo, y el pilar principal que sostiene la ilusión de este mundo es nuestra creencia en la muerte. Bueno, hay que elegir qué voz escuchar, o la voz del Espíritu Santo, que eso es lo que Él quiere enseñarnos a escuchar, como la escuchó Él. O seguir creyendo en lo que nos dice la voz del ego, que incluso Él dice que el ego, el Hijo lo creó como un programa de computadora, porque como Él temía ser castigado por el Padre, para no escuchar ni siquiera la voz de Dios, creó una voz que interceptara todo intento nuestro de volver a escuchar la voz de Dios. La función del ego es esa. El ego no es ni bueno ni malo, cumple la función que le dimos. Claro. Entonces, la voz esa siempre es como un antivirus, digamos, ¿no? Claro. La voz esa siempre nos va a decir cosas que otra vez nos lleven a seguir sosteniendo la ilusión de este mundo. Entonces, cuando el mundo... Es como una inteligencia artificial que nos sostiene ahí. Te pongo un ejemplo. Cuando vos crees que sos un cuerpo y te convences de que es inevitable el deterioro y la muerte, estás también alimentando la creencia en la enfermedad, por lo cual la enfermedad se va a manifestar. Y te van a dar un diagnóstico que te venga a confirmar, porque eso es la manifestación de lo que vos creíste y proyectaste, ¿no? Claro. Bueno, te van a dar un diagnóstico y te dicen que tenés cáncer. Bueno, Jesús ante eso te dice, no creas en lo que te están diciendo los médicos. No creas, eso no es real, porque no es real que vos seas un cuerpo. Ahora, uno tiene que elegir qué escuchar. Claro. Si uno elige escuchar a Jesús como, digamos, como aquel que nos enseña de qué manera escuchar la voz del Espíritu, si uno toma esa perspectiva que Él nos da, se produce una corrección en nuestra percepción. Y yo te aseguro pero de esto te puedo dar testimonio, porque hay gente que eligiendo escuchar la perspectiva que le da Jesús, ha resuelto problemas de salud, o problemas de dinero, problemas existenciales. ¿Por qué? Porque eligieron escuchar una sola voz. ¿Por qué la enfermedad se deshacía delante de él? Porque él no veía la enfermedad. Por eso él dice que tampoco nos tenemos que defender de nada, porque no hay nada que nos esté atacando. Aún el mundo con mucha fuerza te muestra a alguien que te viene a, no sé, a golpear o a asaltar. ¿Qué te está robando? Si la abundancia no depende de que vos trabajes. Nada, claro. La abundancia es una característica tuya como hijo de Dios. ¿Qué está matando de vos si destruye este cuerpo que crees que sos? Nada. Llevarlo eso a la práctica es la diferencia entre él y nosotros. Él vivió en coherencia con eso. Voy a llorar. Él vivió en coherencia. Bueno, pero por eso él vivió en coherencia con esto. Claro. Nosotros todavía no podemos vivir. Yo no puedo negar a la muerte todavía. No. Yo no puedo dejar de asustarme si me dan un diagnóstico. Yo no puedo dejar de sentir hambre. Claro, por eso yo te preguntaba, ¿por dónde empezamos a cortar esta madeja, no? Porque vos me decís, no creer en la enfermedad, hacer caso omiso al diagnóstico, porque en definitiva todo está creado. No creer en la enfermedad, él incluso nos enseña. No creer en la enfermedad no es que vos no hagas el tratamiento que el médico te dice que tenés que hacer, porque él dice que el tratamiento o la medicación son recursos mágicos de este mundo y que surgen efectos porque vos te convencés de que eso te puede curar. O sea, son como placebos. Sí, entonces, claro. Si a vos te sirve eso para convencerte que te podés curar, toma el recurso mágico. Pero ten en cuenta que no es eso lo que te está curando. Claro, lo que pasa es que si vos lo tomás como placebo porque creés que te está curando, no estás cortando esa creencia en la enfermedad. Bueno, sí, se puede, hay que reinterpretarlo. Por eso, vos tenés presente esto. La medicación que estoy tomando, como yo creo que me va a hacer bien, me termina haciendo bien. Entonces él dice que nosotros podemos estar dentro del sueño, estar en el mundo sin ser del mundo. Este es el significado. Podemos estar dentro del sueño y movernos
ajustados a las leyes dentro del sueño, pero teniendo en cuenta que es un sueño, siendo consciente. Ok, O sea, claro. yo puedo sostener la ilusión de que soy un cuerpo y que tengo hambre y comer, Sí, pero hoy tengo presente que eso es una ilusión. sí. En ese punto ¿Sabe? estamos algunos Por cuantos, eso, ¿no? por ejemplo, los Entendemos. ayunos. Cuando vos haces ayunos, yo hago ayunos. Yo a través de los ayunos puedo descubrir que en realidad muchas veces el hambre que creí que sentía no era No, hambre. no era real, claro. Esto era la costumbre de comer en determinados horarios. Sí, la Y, no, inercia, el hábito. y por hacer ayuno una cantidad de horas, no me morí de hambre. Es No, más, no solo no me morí de hambre, sino que tuve más lucidez que nunca. ok. ¿Y Porque ahí cuál es es donde el, pude comprobarlo. y cuál es el paso que sigue? O sea, a ver, la primera es entender que todo esto que creemos que es real es una ilusión, no Es una existe. ilusión. ¿Cuál es el otro paso? Porque hasta ahí es Bueno, disruptivo porque el otro, lo estamos ¿qué dice intentando. Jesús? Mientras estés en un cuerpo vas a caer, pero si vos elegís escuchar a la voz que habla por Dios, el Espíritu Santo, que eso es Él en lo que nos guía en ese proceso, cada vez vas a caer menos, cada vez te vas a creer menos las ilusiones y te vas a levantar más rápido cada vez que te Más caigas, rápido. que ahora va a ser con menos frecuencia. Entonces, Claro. si a lo mejor alguien te da un pronóstico que parece que es terrible, no te Claro, convenzas de eso, porque te claro. vas a enfermar y te vas a morir, entre comillas, En esa fecha. porque vos te convenciste de Claro, eso. claro, claro, tal No, cual. por eso hay gente que se sana y los médicos no pueden explicar qué pasó, ¿sí? Y Total. te puedo dar testimonio de varias personas que Sí, claro, eligieron escuchar a la voz que habla por Dios y no al ego, y se sanaron. claro. Entonces, yo me remito a eso. ¿Sí? Yo elijo escuchar a la voz que habla por Dios, a favor de mí. No elijo escuchar más al ego. Aún estoy dentro del sueño. El día que yo me despierte no voy a poder sostener más la ilusión de este cuerpo y este cuerpo va a caer inerte. Pero a mí no me da miedo la muerte porque sé que la muerte no es real y yo no quiero volver a este mundo. Claro, Como dice él, estamos transitando un corredor de la muerte, pero como nosotros creemos en la muerte, seguimos volviendo. Eso es la creencia en la reencarnación, o la rueda de la reencarnación. Como yo ajá, me creo todavía un individuo separado, por más que no ocupe un cuerpo, voy a volver a manifestar un cuerpo, voy a volver a entrar dentro del sueño con un cuerpo. Pero eso es hasta que yo no despierte mi mente. Y él dice que el ego siempre va a hacer lo posible para que el cuerpo muera, entre comillas, antes de despertar la mente, porque eso te garantiza volver. Porque cuando vos volvés, otra vez estás dentro del ciclo de muerte, nacimiento y amnesia. Entonces, claro, otra vez tenés que aprender, y eso lleva mucho, bueno, yo no eterno, quiero más eso para mí. claro, no, No quiero más eso. Para mí este es un mundo deprimente. Dice, el que nosotros creamos de que la muerte es algo natural, eso es síntoma de que somos dementes. Porque nada que Dios crea puede morir. Y que todo lo que está sujeto a cambio es una ilusión. El cuerpo está sujeto a cambio. ¿Qué cosa en este mundo no está sujeta a cambio? Todo. claro, todo, Todo se transforma. claro. Sí. Todo se deteriora, todo se termina. Vos te das cuenta, Pablo, que este video es para verlo 48 veces y desgranarlo porque no tiene desperdicio y además porque tiene Y conceptos algo tan más. profundos, ¿no? La Sí, evolución, la idea que nosotros tenemos de evolución incluso como alma, eso es otro engaño del ego. otra Porque ilusión. Jesús dice que el Hijo de Dios es igual al Padre. Y si es igual al Padre, fue creado perfecto desde el inicio de su ser. No Entonces hay nosotros no evolución, tenemos que alcanzar la perfección para regresar con Dios. Nosotros ya estamos en Dios. claro. Ya Pasa que somos como nos felices. sabemos culpables, creemos que necesitamos hacer mucho mérito y que en eso consiste una cantidad incontable de encarnaciones, porque como yo me siento culpable, pienso que tengo que hacer mucha buena letra durante mucho tiempo, dentro de la ilusión del espacio y el tiempo. Y solo así me voy a ganar el privilegio
o el merecimiento de volver con el Padre. Bueno, eso es otro engaño. Claro. Y además, no sé si te entendí bien, digo, esta separación no solo es separación del Padre, sino que además es como bajar Es la, escalones. es la Es, creencia en es que estamos creernos, separados, claro, pero digo, es porque nunca nos separamos. creernos Él dice que separados y el Hijo, unidos. incluso él dice que el Hijo es una parte de la mente del Hijo que se sabe separada, no toda No esa todo. mente, esa conciencia. La parte que nunca durmió y que nunca se supo separado del Padre es lo que nosotros entendemos como el Cristo. Entonces hay una parte nuestra que sigue en la mente del Padre y que nunca se supo separada del Padre. Y que es algo, eso es lo que Jesús veía en todos nosotros. Por eso él no veía culpables. Aún lo estuvieron flagelando. Por eso en la cruz que dijo, perdónalos, no saben lo que hacen, duermen, duermen. Eso es lo que estaba Dios. diciendo. Están cometiendo un error. El pecado no existe. Esto no te habilita a que hagas cualquier cosa con el otro, porque no hay un otro. Todo lo que vos le haces al otro te lo estás haciendo vos mismo. No, Aún claro. creas que aparece alguien con un cuerpo, ese alguien es una parte tuya, que aparece manifestada con un cuerpo. Entonces todo lo que yo le estoy haciendo al otro, me lo estoy haciendo a mí. ¿En qué nivel? En el nivel de la mente, porque yo estoy estoy reforzando la creencia en la culpa. Entonces, es tanta la culpa que un día acumulé que termino manifestando una enfermedad. Él dice que cada vez que abrimos un juicio, seguimos reforzando la culpa. O sea, que tenemos un pensamiento negativo hacia el otro. Estamos alimentando la culpa. Qué miedo. Y eso termina, y por eso dice que toda enfermedad es una enfermedad de la mente, y que si se sana la mente, esa misma sanación, que es una corrección de la percepción errónea, se produce afuera. Y que toda muerte es un suicidio, porque nosotros creemos que somos cuerpos, que como cuerpos estamos sometidos al deterioro, y que vamos a morir. Entonces, como creemos eso, se manifiesta, por lo cual toda muerte es un suicidio. Nos estamos Y matando a nosotros mismos. Claro. otra cosa que dice que para mí es fuertísima es lo siguiente: nada que no sea amor es asesinato. Todo lo que no sea amor es un Todo lo que nos... asesinato. Pero no el asesinato como nosotros lo entendemos. Él le llama asesinato al hecho de saberte separado de tu hermano. Nada que no sea amor es asesinato. Esto lo dice él. Cuando vos te crees que sos algo que está separado de ese otro que considerás que es menos o que es peligroso, o que es dañino, eso es un asesinato, dice él. Y eso genera una culpa inconsciente. Por eso él no le importaba acercarse a los peores, entre comillas. Por eso él abrazaba y besaba a un leproso. Si a mí me da impresión el leproso y no lo quiero tocar, él dice que eso es asesinato. Eso es así. Ay, Dios. Es tremendo. Es muy fuerte todo. Es Sí. maravillosamente esperanzador y tremendamente difícil. Pero la verdad es que es wow, ¿no? Es como abrir la cabeza y abrir el corazón. Bueno, yo estoy hace poco más de 4 años recibiendo toda esta información. No es que todo esto lo recibí de un día para otro, en una semana, y no. También tuve que romper un montón. La creencia más fuerte que todavía con la que estoy empezando digamos, a ponerla en duda, es la muerte. Claro. Y sí, es una de las... Por eso él dice, Dentro de toda la lo que usted, disrupción es uno de los puntos más incluso fuertes. la idea como él murió, él dice, nada de eso pasó nunca. Por eso nosotros tenemos que reinterpretar, a pedido de él, su muerte. El mensaje de la crucifixión es esto: hay que elegir no ver ataque, porque si él no se defendió ante todo eso que nosotros creemos que le hicieron,
Nosotros no tenemos ni derecho a defendernos por cosas que son 10.000 veces menores. Claro, Defendernos como atacando, pero atacando no dándote un golpe, sino pensando lo peor del otro. sí, claro, claro. Volvemos a lo que te dije recién, nada que no sea amor es asesinato. Y si Dios es solo amor, Dios no puede castigar. Es una incoherencia pensar que Dios Claro, puede castigar. claro, Es como, vos fijate la locura en la que vivimos, es como cuando los padres de chico te pegaban y después te decían, no, pero te pego por tu bien. claro. ¿Entendés por qué Jesús nos dice que somos dementes? Y sí, y la razón que tiene, absoluta, total, tremendo, tremendo. Igualmente vos decís, yo hace 4 años que lo estoy procesando, para este nivel de información, 4 años son 10 minutos, Es que porque yo voy a tener que trabajar con esto toda mi vida, sí, claro, todos hasta que se deberían. despierte mi mente. Si un día se enteran que mi cuerpo cayó Que inerte, y trascendiste que es porque, porque habré despertado. Pero yo estoy trabajando para eso. Yo estoy claro, trabajando para eso. Yo no quiero volver a este mundo. Y no me interesa si mañana mismo se cae mi cuerpo inerte. Porque justamente lo claro, que yo estoy buscando es no habitar más en este cuerpo. claro, claro, totalmente, totalmente. Ese es el compromiso que yo hice. Y lo que yo le pedí a él, que me enseñe a despertar mi mente como la despertó él. Qué Ahora, como importante, bien sí. dice él, no podemos quedarnos con un poco, tenemos que elegir, no podemos quedarnos con el mundo, o sea, ¿es el cielo o es el mundo? Claro, no es No en podemos quedarnos con un la mitad poco del río. Claro, no podemos quedarnos con un poco de ambos. claro. Elegí qué vos querés escuchar. Pasa que Separar, nosotros tenemos mucho apego a este mundo. Sobre todo, ¿sabes dónde está? ¿Qué es lo que le pasaba a él? El apego más grande son nuestros seres queridos. Ese es el apego más grande. sí, el apego es Mi todo. mujer, mi marido, mis Sí, hijos. sí, Bueno, ese claro. es el apego más grande. Y por eso es también que volvemos, para reencontrarnos con esos otros cuerpos. Hay gente que se siente sola por no tener un cuerpo al lado. Claro. Bueno, él dice que el Hijo de Dios es infinitamente abundante, se sabe amado, es muy amado, y no puede sufrir ninguna clase de daño, ataque, escasez ni pérdida. Bueno, entonces, los apegos, sí, yo trabajo todo es una ilusión, la ilusión que soy un cuerpo, la ilusión que necesito comer, la ilusión del sexo, hay gente que se enloquece si no tiene sexo, se deprime si no tiene con quién Sí, tener sexo. sí, todo. La ilusión Eso, del dinero. todo, todo eso son distracciones de este mundo, son distracciones de este mundo. Ahora uno tiene que elegir si quiere seguir dentro del sueño. Bueno, yo me quiero despertar, no quiero volver a esta locura. No, yo creo Porque que nadie, siempre, nadie quiere. siempre, y creo que vos, como todos los que están ahora mirando esto, todos en algún punto, en el fondo, como se dice, en algún punto sabemos que esto es una locura y queremos encontrar otra manera de ver las cosas. Por eso Absolutamente. iniciamos esta búsqueda. Claro que sí. Entonces, ¿estás completamente decidido a eso? No podés quedarte con un poco del cielo y un poco del Claro. mundo. La paja del trigo, ¿no? O sea, Exactamente. Todos en algún mundo sabemos que esto no es real. En algún punto, quiero decir, que este mundo no es real. Porque la idea, o sea, la realidad entre comillas misma de la muerte. ¿Quién puede aprender a vivir sin un otro al que ama? Creemos que podemos aprender a vivir sin un otro al que amamos. Pero es una locura pensar o sea, que eso suceda. ¿Por qué alguien que yo amo se tiene que ir y no lo tengo que volver a ver nunca más? ¿Por qué me tengo que enfermar? ¿Por qué tiene que haber violencia afuera? Bueno, de todas esas cosas Jesús se hartó también. qué,
Qué Y nosotros esperanzador. también estamos, y nosotros también estamos hartos. Totalmente, claro, claro. Sí, por eso te decía que lentamente muchos estamos entendiendo que eso es una ilusión y que ya basta, que es una ilusión y encima es horrible, es insostenible. Pero bueno, nos falta el paso que sigue. El paso que sigue. Bueno, pero él dice que nosotros solo tenemos que dar dos pasos. El Bueno, primero es elegir. No tenemos que poder, tenemos que elegir. Él dice que no, nunca vamos a poder por nuestra cuenta, pero que no tenemos que poder, ah, porque qué hermoso eso. podemos pedir la ayuda. Él dice, nunca vas a poder resolver esto por tu cuenta, pero no tienes que resolverlo por tu cuenta. Por eso él se ofrece a acompañarnos para que hagamos ese proceso por el cual logremos escuchar la voz que habla por Dios. ¿Sí? Bueno, entonces, nosotros simplemente tenemos que estar dispuestos a estar dispuestos. Claro, tomar la Y, decisión. y el segundo paso es comprometernos con eso, vivir en coherencia con eso. El tercer paso lo va a dar Dios cuando nos salga a buscar. Que eso es Hermoso. cuando se caiga la ilusión del cuerpo y bueno, espero que no sea ahora mismo porque No, que bueno. caiga inerte mi cuerpo en el medio del live con vos, bueno, no Sobre sería todo con lo lo que nos costó correcto. este live. Claro, ese es el No, aporte que él vino a hacer a este es mundo. Por impresionante. eso dice que él es la expiación. Y esto es lo que significa que mucha gente hasta lo toma como algo soberbio, en la manera en que lo expresó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es esto. Claro. Eso es lo que él nos está diciendo. Yo soy el que les vine a allanar el camino. Porque antes de él nadie activó la expiación. No se me ¿Sí? ocurriría cómo Acá verlo estoy leyendo que soberbio. O sea, acá estoy leyendo que alguien pregunta, si el hijo fue creado perfecto, ¿cómo es que entonces cometió ese error de interpretación cuando el padre le dijo, nunca podrás estar separado de mí? Justamente porque dice Jesús que el hijo es inocente, fue un pensamiento inocente que tuvo. Como cuando vos a un nene lo retás y te dice, déjame y se va a la pieza y se cree que así vos no podés ejercer ningún tipo de control más sobre él. Es por inocencia que dijo eso. ok. Sí, hay mil comentarios. La verdad es que yo. Todos esos comentarios que serían como una resistencia, son todos comentarios, todas tretas del ego. mm, La vez pasada me dice, entonces Jesús no existió. Bueno, ¿qué dice él? Si todo esto es un sueño, entonces él no existió. Él dice, dentro del sueño yo existí como un hombre, ocupé un cuerpo. Cuando desperté del sueño eso se terminó. claro. Por eso él dice que ni siquiera, o sea, podemos hablar de ser individuos. Él dice, necesitamos que ocupes tu lugar. Todos nosotros necesitamos que ocupes tu lugar, o sea, que te despiertes. Porque él dice que cuando volvamos con Dios, no es que volvemos de a uno, tenemos que volver todos juntos, porque somos Claro. una sola mente. Los que despertaron están aguardando y ayudan desde donde están, como justamente fragmentos que despertaron, para que el resto de los fragmentos de esa mente una se despierte y volvamos como uno solo. Como uno solo. Eso es a lo que él le llama la restauración mayor. Wow. No hay otro, no hay otro. Eso es lo más difícil para mí, fue lo más difícil de entender, que Te no iba hay a otro, decir, sí, sí. que todo el tiempo estoy Bueno, enfrente a mí mismo. Pasa que sí. creo que hay otro, y creo que yo soy distinto a vos no solo porque tengo un Que cuerpo. yo soy yo y vos sos vos. Sí. El género masculino o femenino también fue creado por esa parte de la mente del hijo para seguir reforzando la idea de la separación. Hombre y mujer, cuerpos Claro, distintos, claro. colores de piel distintos, cada uno tiene un nombre, cada uno habla un idioma, cada uno mide determinados centímetros.
todo nos separa, todo. Todo es ¿Te separación. das cuenta lo que es? Todo. Todo es Sí, separación. La todo. dualidad es eso. La dualidad es esto, es el sistema de pensamiento del ego que pone todo el tiempo la separación. Jesús perdonaba a todos porque él, o sea, veía al Hijo de Dios en todos. ¿Él era el Hijo de Dios? Sí, lo era, pero como lo somos nosotros. Solo que él se dio cuenta de esto y vivió en coherencia con él. Nosotros creemos que eso es una posibilidad, pero no vivimos en coherencia con eso. No, claro. Si no podríamos, esto era lo que a lo que se refería cuando hablan de resucitar a los muertos. Hacía despertar a la gente de la ilusión de la muerte. Por eso los que se comprometieron tanto con lo que él enseñó, cuando los condenaban al circo romano, salían a que se los coman vivos los leones cantando. Claro. Sí, porque en realidad estar muerto es estar dormido. Estar Eso muerto es. es es creerse esta separación y esta dualidad y esta Sí, diferencia. él dice que No es estar todo lo que vivo. alimenta la separación es una forma de muerte. Claro, claro, El comer, la ilusión de la comida, es una forma de muerte. El vestirme porque creo que tengo frío, por claro. creer que soy un cuerpo, es una forma de muerte. Es Bueno, tremendo. Es tremendo, es hermoso, es difícil, es difícil, es muy pero es difícil. maravilloso Pero la que, premisa, para mí, la premisa, la promesa, mejor dicho, no solo la promesa es que nosotros ya somos salvos y santos desde el origen de nuestro ser, claro, porque Dios nos creó perfectos. Solo tenemos que recordarlo. Y Él dice que todos vamos a llegar al momento en que despertemos y volvamos como uno solo. Pero la idea de lo que Él nos propone es para que acortemos el tiempo. claro, Por eso Él dijo, cuando Él hizo apariciones después de muerto, pero ¿para qué? Para ayudar a los que había dejado de este lado del velo a que no pierdan la fe. Y Él que les dijo en un momento, estaré con ustedes hasta el final del tiempo. Porque el tiempo, cuando nosotros despertemos, también se va a deshacer como va a ilusión. terminar. Claro, Esta claro. pesadilla se va a terminar en algún momento, nos vamos a despertar todos juntos, porque somos uno solo. Volvemos a esto. El estaré con ustedes hasta el final del tiempo es esto. El tiempo y el espacio son las principales ilusiones que nos hacen saber separar. Claro. Y cuando se acabe el tiempo, seremos uno. Sí. Por eso Podemos. en la eternidad, en el cielo, no existe el tiempo ni el espacio. No Claro, hay formas. Todo lo que es una ilusión tiene una forma. Lo que no tiene forma es lo único eterno, porque pertenece al orden del espíritu. ya es permanente. Nosotros, Claro. por eso tenemos que dejar de identificarnos con las formas, empezando por nuestro cuerpo. Hay gente que se deprime porque envejece, o porque no tiene la cola tonificada. Pero es que Vos fijate la demencia en vi- la que pero vivimos. es que vivimos inmersos en eso. Vivimos Bueno, inmersos en podemos eso. salir, estamos Sí, sí, adentro de una claramente. pileta, de una Sí, sí, piscina, de todo eso, bueno, pero sí. podemos asomar la cabeza. En el fondo de la piscina estamos por momentos. Cuando nos enganchamos con esas cosas, es como estar en el fondo de la piscina, pero sí Sí, es cierto que hay momentos en que eso se impone o te gana y decís, por eso Jesús en el curso locura. de milagros dice, como una forma de que nosotros ejercitemos, nos dice, soy tal como Dios me creó, espíritu. Dios no creó los cuerpos, Dios no creó este mundo, no creó el universo. Todo eso es creación nuestra, por lo cual eso habla de lo poderoso que somos como creador. Somos un hijo creador. La diferencia, dice Jesús, entre el Padre y el Hijo es que el Padre lo creó al Hijo. Esa es la única Claro. diferencia. Entonces, mirá lo poderoso que somos como creador. Pasa que Mirá, sostenemos programas de manera inconsciente. mirá si usáramos una pequeña parte de ese poder creador en crearlo Todas las lo circunstancias que nos correcto. rodean las creamos nosotros. Claro, La gente que se convence que porque tal planeta se posicionó así o asá,
eso influye en su vida. Sí, porque justamente está sosteniéndolo. Entonces, claro, como yo soy el hijo, al igual que vos, bueno, yo creo toda esa ilusión. Yo soy el que estoy creando eso también. lo creás, lo sostenés, Pasa, pasa lo que lo veo crees y como te algo afecta. externo. Claro, lo veo como algo externo sobre lo cual yo no tengo control. Claro. Este live es de antología. Yo doy gracias al Dios que hay en vos, al Dios que hay en mí y a todos los que nos acompañaron porque este mensaje se esté difundiendo, se esté escuchando y ojalá corra y ojalá lo compartan y es para escucharlo 1000 veces y creo para tenerlo tan presente cada minuto de nuestra vida porque bueno, al principio es como un caer y levantarse y ejercitar esta nueva concepción para acercarnos cada vez más a esto que queremos A la y a lo, verdad y a lo a que la no verdad queremos más. con B corta mayúscula. Porque Absolutamente. incluso también dice Jesús que nosotros no conocemos el amor. Y no, Nosotros creemos que lo conocemos, pero no lo conocemos. Lo que en realidad es el amor, no lo conocemos todavía. no, yo me imagino que esto que nosotros llamamos amor es una versión muy, perdón la palabra que usar, pero muy berreta de lo que es ese amor verdadero, ¿no? Ese amor gigante y que habita. Amor con A mayúscula, que es el amor de Dios. El amor de Dios. Así que bueno, tenemos que Bueno, despertar. Ese es mi compromiso, por lo menos, el de despertar. sí, El de claro, querer despertar. sí, absolutamente. Gracias, Pablo, no sé qué decirte, gracias es nada, no representa Gracias, nada, hay que darle al maestro. también, claro que sí. Impresionante la enseñanza, la información que nos está transmitiendo. Impresionante tu tarea también, porque bueno, vos sos el medio y si no fuera así, no nos llegaría. Así que, Bueno, justamente hablando del medio y de lo que llegaría, por último les quiero compartir un mensaje que incluso yo lo he recogido en uno de los libros que publiqué con los mensajes de él, donde él nos habla desde su parte más hombre y de cómo vivió, porque eso es lo más maravilloso para mí, Jesús, que él todo lo que hizo lo hizo siendo un hombre. Entonces, quiero compartir con ustedes un mensaje donde él nos habla de su faceta más hombre. Y con eso, si te parece, terminamos. claro, sí, Bueno, maravilloso. el mensaje se titula Si quieren acercarse a mí. Esta es una invitación que nos hace Jesús, no es solo un mensaje. Y dice así: estos pies que se hundieron en la arena húmeda me condujeron también por desiertos y montes. Aventureros treparon árboles y jugaron con rocas en mi niñez. Alguna vez los lavé del polvo del camino en un arroyo y froté mis plantas antes de ir a descansar. Si únicamente los recuerdas heridos, no les hacen ningún honor. Mas les digo que no recuerden mis pies, sino las huellas que éstos dejaron y que les muestran un sendero de liberación. Si van a mencionar mis manos, les diré que cortaron y lijaron la madera hasta darle forma y utilidad. Jugaron a crear sombras en una pared a la luz de una lámpara de aceite. Conocieron la textura de las riendas atadas en la cabeza de algún gentil animal durante los largos viajes de mi adolescencia. Sostuvieron rostros recién nacidos y rostros ancianos. Acariciaron pelambres y dibujaron en la arena. No las vean atravesadas por los clavos, porque eso fue solo un pequeño instante. Si van a recordarlas, obsérvenlas abrazando, bendiciendo y señalando al cielo, porque esa fue la función que les di. Es cierto, en mi cabeza vi una corona, pero no la que les han mostrado y que apenas me acompañó por unas horas, sino una dorada y luminosa que me fue entregada para lucir por las eternidades y que señala mi naturaleza divina. Cuando un día la descubrí, noté de inmediato que ésta también adornaba la cabeza de todos mis hermanos.
habiendo nacido en el mundo, habíamos olvidado nuestro origen divino, pero no por ello habíamos perdido nuestra realeza espiritual. Todos somos el Hijo de Dios, que es uno. Cuando dije que mi reino no era de este mundo, estaba también hablando de ustedes. Si quieren acercarse a mí, recuerden cómo viví y no cómo creen haberme dado muerte. Yo no padecí por los pecados de ustedes, pues mi Padre, que es el suyo también, solo crea desde la perfección, y los hizo perfectos y salvos desde el origen de su ser. Si pasé por la cruz, lo hice para demostrarle que la muerte no es real y que la vida, como fue concebida en la mente del amoroso Creador, es para siempre. Conózcanme, soy su hermano. Regresé de la ilusión a la que llaman muerte porque los amo. No tengo juicios ni acusaciones en su contra, pues sé que son santos aun cuando ustedes dejaron de creerlo hace mucho. Mas ni yo ni el Padre lo hemos olvidado, y vengo a recordarles hoy que en el tribunal superior del cielo siempre serán declarados inocentes, y que sin importar las faltas que crean haber cometido en el sueño del mundo, su santidad jamás ha sido puesta en duda en el reino. Si me recuerdan bien, se acordarán de ustedes mismos, y sabrán que su ingreso al reino está garantizado, pues el valor que se depositó en la creación de cada uno es tal que el Padre y el cielo están incompletos sin ustedes. Los amo y permanezco aquí a su lado hasta el final del tiempo. Yo soy Yeshua ben Yosef, el que conocen como Jesús. Dios mío, hablábamos de amor. Tuve que hacer un esfuerzo enorme para no evitar quebrarme. Es muy Para no evitar conmovedor, quebrarme. es muy conmovedor. Es amor, amor puro, amor puro. Sí. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Gracias a al ustedes. Maestro. Gracias. Este momento es santo y sagrado. Gracias. Bendiciones para todos. Igualmente para vos. Gracias. Gracias a todos los que acompañaron.